Bienvenido todos los hermanos, todas las hermanas, los niños, los jóvenes, los ancianos, las personas que ya están con nosotros. Y hoy entonces iniciamos el recorrido de las páginas bíblicas por el primer libro histórico. ¿Cuál es ese primer libro histórico? Bueno, el libro de Josué, el libro que comienza a describirnos las grandes proezas que tuvo este líder para ser entonces habitantes de las tierras que Dios les había prometido. Entonces hoy es el inicio ya. Recordemos algo, son los primeros 5 libros de la Biblia, son el llamado Pentateuco, porque está compuesto por 5 rollos, 5 libros. Y luego de allí entonces iniciamos la lectura de 12 libros llamados históricos, donde nos revela parte de la historia del pueblo de Israel. Tenemos esos 12 libros, están compuestos por Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son esos 12 libros que nos revelan parte importante de la historia del pueblo de Dios. Entonces trae suma importancia, suma relevancia como evidencia clara de la providencia, de la protección de Dios para con su pueblo escogido. Entonces ya hoy pues empezaremos a recorrer estas páginas bíblicas donde nos vamos a deleitar en aprender más de su gloriosa palabra. Nos trae muchas riquezas para nuestra alma y le damos a Dios toda la honra y toda la gloria por esta preciosa oportunidad que nos concede. Vamos a tener la oración ya de inicio porque hoy iniciamos una nueva etapa. Iniciamos con el libro de Josué. Y este libro pues desde ya nos hace entrar en el calorcito de todas las cosas lindas que Dios le presenta a su pueblo. Podemos en este libro saborear de una manera especial la obra de Dios, grandes milagros, grandes prodigios, grandes proezas que el Señor hizo con sus hijos. Vamos a tener entonces la oración, vamos a presentarnos a Dios en oración para iniciar con este libro. Bendito Padre Celestial, Dios eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te damos gracias por esta gran oportunidad que nos concedes de estar reunidos en esta hora, Señor, para conocer más de tu grandeza, pues sabemos que la palabra, tu palabra, nos instruye, nos capacita para seguir ese camino a la santidad que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Bendice cada oyente, Señor, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor. Hay una lista de enfermos por los cuales oramos. Tú las conoces, Señor. Perdónanos, Padre, porque sabemos que no hay hombre delante de ti que no peque en palabras, que no peque en pensamientos, en acciones, Señor. Considera nuestra frágil humanidad y ayúdanos cada día más. Permítenos ser tallados con tu poderosa mano, dándonos esa forma que tú quieres ver en tus hijos. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. Te presentamos cada país que está con nosotros escuchando. Hay distintos oyentes, Padre, en distintos países te los presentamos. Ayúdale, Señor, que tu palabra, al ser compartida, sabemos que no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello para lo cual tú la has enviado. Fortalece nuestra fe, Señor. Instruye a tu pueblo, guía a tus hijos hacia toda verdad. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les habíamos dicho, hoy entonces, lunes 27 de febrero, iniciaríamos ya con este importante libro
histórico que está compuesto por 24 capítulos en los cuales el Señor nos muestra. Estos 24 capítulos encierran un aproximado de 25 años de historia, que fue lo que duró el tiempo de la conquista de las tierras que el Señor les había dado. Recordemos que antes de que el pueblo entrara, dirigido por orden de Josué, a través de Moisés, Jehová había formado, había como formateado el pueblo de Dios. Les había dado entonces rigurosamente las instrucciones, la conducta que los regiría a ellos para que ellos fueran ese pueblo diferente, ese pueblo singular, ese tesoro que Dios quería ver en ellos. Y les había entonces regulado los mandamientos, les había dado los preceptos, le había dado cada una de estas ordenanzas que les permitía a ellos diferenciarse del resto de los países, de los lugares que estaban en su entorno. Leyes les había dado para que ellos entonces, de una manera fidelina, trazaran así su conducta, su forma de vida. Y bueno, conociendo un poquito más sobre este libro, nos da la fecha aproximada de escrito es entre 1400 y 1325, un aproximado de 25 años de historia de la posesión de la herencia que el Señor les había entonces a este pueblo ofrecido, y nos hace relucir una palabra sumamente importante como es la palabra de la obediencia, del valor. La palabra esfuérzate es una de las palabras que más se le recordará a este líder caudillo, a este hombre que quedó entonces encargado de dirigir a este pueblo. ¿Qué edad tendría entonces Josué? Bueno, podemos calcular. Josué había pasado ya 40 años en el desierto, y imaginemos que Josué, cuando había salido de Egipto, contaba con una edad entre 20 y 25 años aproximadamente. Entonces podemos inferir que Josué contaba con una edad de 60 años, 65 años aproximadamente. Era la edad que tenía este hombre ya experimentado, había caminado muy de cerca con el Santo de Jehová, con Moisés, había demostrado una inclinación tremenda hacia el favor de Dios, hacia apegarse al plan de Dios. Él, junto con su compañero Caleb, fueron los únicos de esa generación que sacaba espada, que había salido de Egipto y que estaba conociendo la tierra prometida. Él y Josué fueron los únicos privilegiados que tuvieron este galardón, porque ellos fijaron su vista en las promesas de Dios. Ellos instaron de una manera fiel al pueblo a abrazar las promesas de Dios, a confiar en Él, que si Dios se compadecía de ellos y Dios se agradaba del pueblo a través de una obediencia real, de una obediencia genuina, pues Dios haría en ellos esas promesas que les había prometido. Entonces este hombre toma el mando por mano ya de Moisés. Moisés impone las manos sobre Josué, delegándole así entonces la alta responsabilidad de seguir con los planes de conquista con este pueblo. ¿Trabajo fácil? No era un trabajo fácil, pero era el hombre ideal. ¿Por qué el hombre ideal? Porque se había fogueado con Moisés estos 40 años en su caminar en el desierto y se había perfilado como un hombre que amaba a Dios, que se dejaba instruir y que sentía fervor por la obediencia a Dios. ¿Grandes experiencias había tenido Josué? Claro que sí, desde haber visto todas las maravillas que Jehová había demostrado en el pueblo de Egipto y todas las maravillas que había visto durante esos 40 años
en su transitar por el desierto. Entonces, en este libro vamos a ver un poquito más detallado de qué manera Dios promueve la conquista de estas tierras al mando de Josué, al mando de este joven. Bueno, podemos decir joven todavía porque Moisés murió de 120 años y estaba entero. La palabra de Dios nos dice que sus fuerzas nunca decayeron y sus ojos nunca se oscurecieron. Así que Josué todavía gozaba de vigor, gozaba de una estabilidad emocional y espiritual bastante avanzada. Y entonces acá podemos observar cómo ya Dios prepara el corazón de Josué para que tome las riendas de este pueblo, que ya Josué sabía, cabe resaltar, las características de este pueblo. Duro de servir y era de un corazón bastante severo. Sin embargo, aceptó el reto, aceptó el compromiso. Nunca nos revela la palabra de Dios que él haya rechazado esta invitación de Dios al llamado. Cuando Moisés, preocupado, le dice al Señor que si ya que él no iba a entrar, ¿quién sería el que dirigiría a su pueblo para las tierras que él les daría heredad? Y Jehová le dijo: Josué, allí está Josué y él se encargará. Y cuando Josué se le da esta misión, nunca en él hubo un espíritu de temor, de rechazo a tomar las riendas de este pueblo, porque él había entendido que durante los años de peregrinaje Jehová era el que había este pueblo sostenido, y Josué no iba confiado en su capacidad ni en sus talentos. Él estaba confiado fielmente en la dirección de Dios, y eso es lo que impacta en la vida de Josué, su manera especial de guiar a este pueblo, porque ya contaba con una experiencia por parte del gran caudillo Moisés. Había tenido muchísimas cosas que había aprendido, y ahora entonces le iba a dar ya de la teoría, pues ya pasaría a la práctica. Y durante estos 24 capítulos vamos a ver hermosuras que Dios nos revela con estos relatos, que aún no se sabe quién fue el que escribió este libro. Es posible que algunas partes de este libro hayan sido redactados por Josué, como podría ser alguno de las personas cercanas a él. La importancia de este libro pues radica en los relatos de la conquista que Dios le permitió a su pueblo para llegar a estas tierras que el Señor les había dado en posesión. Vamos entonces a escuchar el capítulo 1 de Josué para que nos iniciemos a degustar las grandezas que Dios nos revela a través de su palabra. Entonces, entremos ya a las páginas del libro de Josué, primer libro histórico que nos revela la Biblia. Josué, capítulo 1. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés es muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta la gran mar del poniente del sol será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidarte de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campo y mandad al pueblo diciendo: preveníos de comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para que entréis a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da para que la poseáis. También habló Josué a los jovenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordad de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestras bestias quedarán en la tierra de Moisés, os ha dado de esta parte del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado de esta parte del Jordán, hacia donde nace el sol, y la poseeréis. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandares. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente Jehová tu Dios sea contigo, como fue con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, entonces las cosas que le mandares, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Bueno, iniciamos un nuevo libro, tenemos una voz nueva también. Nuestro hermano Ismael May es el que en este libro nos va a narrar los 24 capítulos. Y bueno, le damos a Dios las gracias por la disposición de cada hermano que prestó su tiempo, su voz para la lectura bíblica de todos los 66 libros. Y bueno, tenemos entonces ya en estos 18 capítulos que contienen en estos 18 versículos que contienen el primer capítulo del libro de Josué, nos damos cuenta cómo Dios entonces comisionó a Josué y le dio y nos detalla que después de la muerte de Moisés, entonces Jehová habló a Josué, hijo de Nun, quien fue servidor de Moisés durante los 40 años de trayecto de la peregrinación que tuvieron durante el desierto. Y entonces Jehová les dice a Josué: bueno, ya mi siervo está muerto, ya Moisés ya está descansando, ahora tú te vas a levantar y vas a pasar este Jordán con todo este pueblo a esta tierra a las cuales yo les daré a los hijos de Israel. Y así como lo he sido, como lo he entregado por boca de Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, todo. Así como lo he dicho, como lo he pronunciado por boca de Moisés, pues les recuerdo que esas promesas están vigentes. Y les traza entonces cuáles serían los límites de la herencia que ellos tendrían en esa tierra, y les dice desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. ¿Se recuerdan? Es el río que se menciona por primera vez en el Génesis. Allí entonces estarían los límites, los términos de la tierra que Jehová le daría a este pueblo. Pero recordemos que esto todavía no se ha cumplido en su totalidad, estos límites, porque ni aún
en el reinado de Salomón, que fue el tiempo en que más Israel se extendió en territorio, se ha cumplido. Pero estas promesas de estos límites de la herencia al pueblo de Dios tienen cumplimiento, se van a cumplir. Y le dice entonces que toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, allí donde se pone el sol, ese territorio será suyo. Y nadie, miren qué palabra de promesa, qué manera el Señor de motivar a Josué cuando le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. ¿Será que estas palabras calaron en el corazón de Josué, de este gran caudillo, cuando le da esta promesa, argumentando así la fidelidad que Jehová había mostrado con su siervo Moisés? Así la tendría con él. Pero entonces aquí viene el beneficio, pero también viene entonces el compromiso. Y Jehová entonces le pronuncia cuál sería ese compromiso. Le dice: yo te pido solamente que te esfuerces, que seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Allí está. ¿Quieres un beneficio? Aquí está el compromiso para poder tener ese beneficio que anhela tu corazón. El Señor entonces le revela a Josué ese secreto: esfuérzate, sé muy valiente. ¿Por qué? Porque yo seré contigo, así como fui con Moisés, aquel hombre que durante todos estos años estuvo palpable mi asistencia y mi presencia en su vida. Así yo estaré. Pero tienes que preocuparte porque todo lo que Moisés les enseñó, todos los mandamientos, todos los preceptos, todos los estatutos, sean fielmente guardados. ¿Para qué? Para que seas prosperado, para que todo lo que tú hagas te vaya bien. Nunca te apartes, jamás, no se aparte jamás de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces yo haga prosperar tu camino y todo te va a salir bien. ¿Se lo recuerda? ¿Cuál es el secreto de que todo lo que emprendas te vaya bien? Guardar esa palabra santa que Dios pronunció a sus hijos como beneficio de su vida, de sus almas, en todo. El abanico de bendiciones se abre para todo aquel que desee tener la asistencia divina de Dios, el que desee tener los beneficios. Pues aquí está el compromiso. Y una vez que se toma y se abraza esto, Dios promete estar con ustedes, estar con nosotros. Y les recuerda nuevamente: mira, yo te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Bastante conocido estos versículos, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces. El Señor no trabaja con perezosos ni con flojos. Esfuérzate porque tú debes ser valiente. No vas a desmayar, no vas a claudicar. Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Hermosas palabras de aliento, de ánimo, de motivación. ¿De qué manera Dios entonces le habló a Josué? Pues aquí en estos capítulos no los dice, pero dice que le habló. Con Moisés sabemos que le hablaba cuando descendía la columna. Allí al tabernáculo el Señor hablaba con Moisés. Ahora con Josué, ¿de qué manera le habló? No está detallado en estos capítulos, pero sabemos que Josué ya estaba relacionado con esto de Dios porque lo había visto de una manera clara en la vida de Moisés. Y entonces esta demanda de Dios, esta oferta,
le está haciendo una demanda: esfuérzate y te voy a ofrecer mi compañía. Nadie te va a poder hacer frente, nadie. Miren esto, son promesas que realmente traen un contenido muy amplio para todo creyente. Le dice entonces y que lo hiciera para que entonces él pudiera degustar que todo lo que emprendiera en sus manos tendrían el apoyo de Jehová. Y le manda entonces Josué a todos los oficiales del pueblo y les dice: vamos a pasar en medio del campamento y vamos a ir. Todo el pueblo preparen comida porque dentro de 3 días vamos ya a pasar el Jordán para entrar a poseer esa tierra que Dios nos ha dado en posesión. Y entonces ya en 3 días ellos comienzan ya a tomar los preparativos para ir entonces a la conquista. ¿Será que ya con estas palabras de motivación que Josué había escuchado de boca de Jehová, él estaba entonces seguro que la victoria estaba servida, porque Jehová lo había prometido? Pero le recuerda Josué a este grupo, a estas 2 tribus y media, a los de la tribu de a los de la tribu de Rubén, a los de Gad y a la media tribu de Manasés, les dice: acuérdense de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, les mandó a ustedes. Recuerden que cuando todos nosotros tengamos reposo y nos haya dado Dios estas tierras a las cuales vamos a conquistar, ustedes van a regresar entonces donde dejaron a sus mujeres y a sus niños y su ganado. Aquí en esta parte, esta tierra que se conquistó, que era la parte donde estaba el rey de Sehón, el rey, todo esto, estas tierras que eran muy fértiles y estaban muy apropiadas para el ganado, allí dejarían a sus mujeres, a sus niños y a sus ganados y a sus ancianos. Bueno, no habían ancianos. Allí, en ese lugar, pero ustedes van a subir con nosotros. Y solo cuando todas las tribus tengan reposo y ustedes hayan ayudado a conquistar las tierras para sus hermanos, solo entonces ustedes van a retornar a habitar acá, donde ustedes escogieron. Les recordó ese compromiso. No piensen que porque ya Moisés no está, ustedes van a hacerse como los desentendidos. Ustedes tienen este compromiso con sus hermanos de ayudarlos a buscar el bienestar también. Y solo entonces, cuando ustedes estén seguros que sus hermanos ya tienen reposo, entonces ustedes regresarán y habitarán confiados en donde ustedes dejaron al cuidado a sus niños y a sus esposas. Y ellos entonces le dijeron a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado y vamos a ir donde nos vayas a mandar. Estamos conscientes de ese compromiso. De la manera que nosotros obedecimos a Moisés en todas las cosas, pues también te obedeceremos a ti. Pero hay una condición. Solamente necesitamos entender que Dios está contigo, así como estuvo con Moisés. Y entonces le dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, Josué, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mandes, entonces que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Estos hombres de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés habían entonces acordado seguirle a la batalla siempre y cuando Jehová les diera la confirmación de que él era el que estaba dirigiendo a su pueblo a través de Josué. Entonces, en estos capítulos hallamos 4 veces la demanda de esfuérzate y sé valiente. En el capítulo 1, allí aparece en el versículo 6, 7, 9 y 18 esa demanda a Josué: esfuérzate y sé valiente. Para cada uno, Dios nos ha dado la capacidad y nos demanda también que seamos valientes, que nos esforcemos. Cristo dijo que de los valientes es el reino de los cielos. Así como Josué
tuvo esta demanda de esforzarse y ser valiente para poseer la tierra de herencia, a nosotros el Señor Jesucristo también nos recuerda que debemos de ser valientes, porque de los valientes es el reino de los cielos. Y así debemos tomar en consideración esta hermosa demanda que Dios le da a este gran siervo de Dios. Bueno, estas palabras que puedan hacer eco en nuestras vidas, que el Señor también manda que nosotros nos esforcemos y hagamos de nuestra parte, que Él cumplirá fielmente con su palabra, pero en nosotros también tiene que haber esa intención y ese querer de hacer las cosas bien para Él. No podemos descansar en, bueno, es que yo soy débil, es que yo soy... No, el apóstol Pablo nos reveló que Él en nuestras debilidades, su poder se hace más fuerte. Su potencia en nuestras debilidades se hace más fuerte. Y entonces es linda la actitud que tiene este gran hombre de fe cuando asume el mando de este pueblo y comienza entonces a trazar ya, a poner en práctica la ordenanza de Jehová. Vamos ya entonces a escuchar el capítulo 2 que nos relata una historia maravillosa. Escuchemos. Josué capítulo 2. Y Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó, los cuales fueron y entráronse en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca fuera los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido, y dijo: verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlo apriesa, que los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y habíalos escondido entre tascos de lino que eran aquel terrado tenían puestos. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado y díjoles: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban de la parte allá del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ruégoos pues ahora, me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal cierta, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: nuestra alma por vosotros hasta la muerte, si no denunciaréis este nuestro negocio. Y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba a la pared del muro, y ella vivía en el muro. Y díjoles: marchaos al monte,
porque los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros seremos desobligados de este juramento con que nos has conjurado. He aquí, cuando nosotros entraremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa tu padre y tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro negocio, nosotros seremos desobligados de este tu juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que los seguían se hubiesen vuelto. Y los que los siguieron buscaron por todo el camino, mas no los hallaron. Y tornándose los 2 varones, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y contáronle todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país están desmayados delante de nosotros. Bueno, esta es una de las historias más lindas en cuanto a la conversión de esta mujer. En este capítulo 2 del libro de Josué nos relata cómo Josué envía desde allí, desde Sitín, a 2 espías allí en secreto, y les ordena que vayan a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, y ellos entraron en la casa de una mujer que era de profesión ramera, y esta mujer se llamaba Rahab, y allí se quedaron. Este lugar de donde ellos salen es tierra de Moab. Ellos van entonces, ellos cruzan allí el río, se dirigen a Jericó en secreto y entran a esta casa que, claro, es un lugar estratégico, puesto que por ser casa de una mujer con este estilo de vida, pues mucha gente entraba, o muchos hombres entraban y salían de esa casa sin ser apercibido, porque era pues la profesión de esta mujer de atender a los hombres. Así que fue una manera muy estratega de estos 2 espías a llegarse a esta casa, puesto que era una casa, podemos decir entre paréntesis, pública, de libre entrada y libre salida. Así que entonces allí se sorprenden cuando llegan a esta casa y al rey de Jericó le avisan que habían entrado unos hombres, hijos de Israel, que habían llegado allí en la noche, habían entrado para espiar. Y entonces, una vez que el rey de Jericó le dan este anuncio, él envía a Rahab y le da la orden que sacara a estos 2 hombres que habían ido hasta ella. Y ella le dice: sí, es cierto, aquí han venido, aquí vinieron 2 hombres, pero la verdad que ellos así llegaron y así pues se han ido. La verdad que ellos vinieron a mí, sí, como todos los hombres, ellos vinieron, pero ni sabía ni de dónde eran ni hacia dónde iban, así que no tengo idea. Entonces, claro, estábamos hablando de que esta población era una población dada al pecado y que esta profesión tenía bastante consideración. La palabra de Rahab fue creída por aquellos hombres a los cuales el rey envió, y ella les dice: mira, van por allá, se fueron, así que vayan a buscarlo. De esa manera evade y le salva la vida a estos hombres. ¿Por qué?
Porque si esta mujer hubiese temido a los enviados del rey, entonces secretamente les hubiese dicho, acá están, sí, aquí están. Porque imagínense, le están enviando, el rey mismo fue el que envió a estos hombres a buscar esos 2 espías que habían entrado a la casa de Rahab. Y ella los había escondido, ella lo que había hecho era que los había escondido. Y les cerró la puerta y los dejó allí en oscuro, allí protegidos. Y les dice a aquellos, miren, por allá fue que se fueron esos 2 espías, vayan, corran y persíganlos para que los alcance. Pero ella lo que había hecho era que los había escondido en la parte superior de su casa, en el terrado, y allí los había escondido con estos manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y entonces, ¿qué sucede cuando aquellos hombres son persuadidos a que siguieran otro camino para encontrar a los espías? Ella entonces sube donde estaban ellos y les plantea una conversación. Antes de que ellos se durmieran, ella sube y les habla y les revela una gran confesión de fe. Desde el capítulo 9, desde el versículo 9 hasta el 13, podemos decir que fue la confesión de fe más linda que se haya oído en la boca de una persona que no era del pueblo de Israel. ¿Y por qué decimos esto? Porque en ella había el conocimiento. Miren cómo dice la palabra, que la fe viene por el oír lo que Dios ha hecho. Todo este país, todo Jericó, esta ciudad amurallada, había escuchado las proezas que Jehová había hecho para sacar al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Habían escuchado todo lo que les había pasado a los reyes amorreos, al que fue el rey a Sehón y a Og, a estos reyes amorreos. Ellos habían escuchado todo esto, todos estos acontecimientos. Miren, y no habían redes sociales, no había ninguna de las redes sociales, pero toda esta información se regó por todos estos pobladores. A tal modo que todo el pueblo escuchó, pero una sola persona, y quizás la menos indicada, porque imagínense la profesión de ella, su vida, cómo trascendía. Y ella, al escuchar todas estas narraciones, ella creyó que ese Dios que estaba dirigiendo a este pueblo iba igualmente, como lo había hecho con Sehón y con Og, iba a destruir también este pueblo. Ella creyó en ese poder que se habían narrado y en ella surgió esa semillita que se llama fe, a tal punto que ella revela a partir del versículo 9 y ella le confiesa a estos espías y le dice, yo sé que Jehová les ha dado esta tierra, yo estoy segura. ¿Saben? Porque el temor de ustedes, de la existencia de ustedes como pueblo, ha caído sobre todos nosotros y sobre todos los moradores de este país. Todos han desmayado por causa de las proezas que Jehová ha hecho con ustedes. Hemos oído cómo Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando ustedes salieron de Egipto. Y también hemos oído, hemos visto, cómo ustedes le hicieron a estos reyes amorreos que estaban del otro lado del río del Jordán, cómo ustedes lo destruyeron. Siendo estos reyes más grandes, más numerosos y más fuertes, Dios les entregó a ustedes esas tierras. Y esto que se ha oído ha hecho desmayar nuestros corazones, no ha quedado aliento alguno por causa de ustedes, porque hemos entendido que Jehová es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La declaración de fe de esta mujer impía, pecadora, con muchas cosas malas en su historial. Pero ella aquí, en estas líneas, Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Declaró la grandeza del poder del Dios de Israel.
Yo me imagino que esos hombres al escuchar esto quedaron desarmados. Con qué sencillez y con qué pureza esta mujer narró esto y declaró ese poder que solamente viene de su Dios, de Jehová de los ejércitos. Y al reconocer la grandeza de Dios, entonces ella se humilla y le dice: yo les ruego que me juren por Jehová, que como yo he hecho con ustedes misericordia hoy con ustedes, así ustedes también hagan misericordia con la casa de mi Padre, en la cual yo les daré una señal para yo sentirme segura. Y les dice: y así puedan salvar la vida de mi padre y la vida de mi madre y la vida de mis hermanos y la vida de mis hermanas, a todo lo que es de ellos, que puedan estar libres nuestras vidas de esto, de esta ejecución que va a venir sobre este país. Ella no confió en la fortaleza de los muros de Jericó. Ella no confió en el poder del rey de Jericó, que estaba quizás asustado, pero no había bajado la guardia para enfrentarse a Israel y poder hacerle pelear. Rahab no confió en lo que veían sus ojos. Rahab creyó. Ella se imaginaba cómo este Dios pudo tener el poder de dividir ese mar y que este pueblo pasara en medio sin que mal le allegara. Ella confió en esto, que se extendió por todo este país como una noticia. Y ella entonces pide consideración, se humilla, pidiéndole entonces que su vida sean como el despojo. Eso yo no les yo les pido a ustedes que nos den esta oportunidad. Y me llama mucho la atención de esta mujer. No relata que tenía hijos, y quizás en su condición, ¿verdad? Su familia alcanza salvación, porque miren que hay algo que a mí me calca mucho en la mente, me retumba, y es que por las páginas bíblicas nosotros podemos ver padres y madres que se humillaron de una manera ardua para poder alcanzar sanidad de sus hijos y sanidad de sus hijas. Hay una cantidad, pero no hallamos una hija o un hijo que se haya humillado por decirle a Jesús para que sanara a su padre o sanara a su madre. Sin embargo, en esta mujer hubo una humillación para favorecer no solamente la salvación de la vida de ella, sino de su familia, de su padre y de su madre, y de sus hermanos y de sus hermanas. Entonces en ella hubo esa nobleza de no solamente resguardar la vida de ella, sino en la de su familia, que quién sabe si hasta era despreciada por su familia por la profesión que ejercía, quizás sería menoscabada, pero ella procuró el bien de su familia, a tal punto que estas palabras que estos espías escucharon los hicieron comprometerse. Y le dijeron: está bien, cuando Dios nos haya dado la tierra, nosotros vamos a hacer contigo misericordia, así como tú la has hecho con nosotros. Entonces, ¿ella qué hizo? Ella los hizo descender con una cuerda por la ventana para que ellos pudieran entonces así pasar el muro de la ciudad y quedar entonces ellos allí protegidos durante 3 días. Ella les dijo: quédense allí al monte, para que aquellos hombres que fueron a buscarlo no los encuentren. Y van a estarse allí escondidos 3 días hasta que ellos hayan regresado. Y después que ellos hayan regresado, entonces ustedes van a regresarse por el camino donde vinieron. Y entonces ellos hicieron juramento con esta mujer. Y cuando nosotros entonces, le dice, cuando nosotros, está bien, por ese mismo hilo donde ella los hizo bajar por el muro, porque la casa de ella estaba allí pegadita al muro de Jericó, por ese mismo hilo, entonces esa misma será la señal. Si tú tienes este hilo de grana allí en la ventana, por donde nos descolgaste, y tú vas a guardar todo lo que tú tengas de valor, tus padres, tus hermanos, los vas a tener aquí en tu casa.
Pero si alguno de ellos sale fuera de las puertas de tu casa, entonces su sangre va a ser sobre sus cabezas. Nosotros seremos sin culpa, porque el pacto es que mientras estés acá en tu casa, y aquí está la señal, nosotros guardaremos tu vida y la de aquellos que tengas dentro de tu casa. Y así entonces ellos hicieron ese pacto con esta mujer que tenía una vida sumamente oscura y triste, pero que en el corazón de ella las palabras que escuchó, los testimonios de las grandezas que Jehová había hecho con su pueblo, ella las creyó. A tal punto que de esta mujer se halla en la genealogía de Jesucristo. Rahab pasó a ser tatarabuela de Jesucristo. Fue la mamá de Booz, quien se casó con Ruth, la moabita, y allí viene entonces la descendencia de David. Pasó a ser tatarabuela de David, del rey David. Y todos sabemos, del linaje de David desciende nuestro amado Salvador. Entonces miren la relevancia del acto de fe de esta mujer. Hebreos nos relata sobre el acto heroico de esta mujer. Nos relata Santiago también sobre la vida de esta mujer. Entonces es notorio que el Señor no hace acepción de personas cuando está ese corazón afinado a escuchar y a obedecer la voz de Dios. Es impresionante esto que esta mujer hizo, que hasta la fecha Dios sigue testificando de la vida de ella. Pasa a ser ella entonces tatarabuela de David. Ella es la madre de Booz. Y Booz engendró entonces a Obed, y Obed a Isaí, e Isaí al rey David. Así se arma el amor de Dios para con toda la humanidad. Esta mujer entonces, haciendo esta confesión de fe, compromete a estos hombres del pueblo de Dios a que le exoneren su vida y la de su familia, para que ellos entonces pudieran hacer lo que Jehová les había mandado, pero que en ellos alcanzara misericordia en la familia de esta mujer que abogó no solamente por la vida de ella, sino por la vida de sus familiares. Es grande Dios, es misericordioso, nos da entonces un poquito a entender la bondad de Dios que tiene con nosotros, que esta mujer pasó a ser adherida al pueblo de Dios, y no solamente eso, sino tener el alto privilegio de pertenecer a la genealogía de nuestro amado Salvador. Es hermosa esta historia de aquella mujer que no se opacó por sus pecados, sino miró la grandeza del Dios de Israel, que podía ser entonces en ella algo diferente. Así de misericordioso es nuestro Dios, así de poderoso es su bondad. Y esto es parte, como un pequeño pincelazo a lo que hace Dios en la vida de toda persona que reconoce su señorío, su reino, su poder, y está dispuesto a humillarse y a acatar su ley. Porque otra cosa importante, no crean que Rahab fue ramera y después que se adherió al pueblo de Israel seguía ejerciendo su profesión. Eso hay que también aclararlo. Muy importante es esto. No fue que ella fue ramera en Jericó y siguió siendo ramera en Israel. Las cosas viejas de ella habían pasado, y una vez que es adherida al pueblo de Dios, entonces algo nuevo surgió. Entonces es maravilloso contemplar la grandeza de Dios cuando Dios hace con esta mujer pacto. Esta mujer es ejemplo de la misericordia de Dios, es ejemplo de buscar la oportunidad de acercarse a Dios y no buscar excusas de seguir con una vida oscura. Es que esto nos trae tantas enseñanzas, hermanos, la decisión de tener una vida diferente, aprovechar la oportunidad que Dios ofrece, y también nos permite disfrutar de ese poder transformador que Dios tiene para ejercer en nuestras vidas. Entonces, este relato bíblico
aborda tantas grandezas de Dios. Al encontrarse precisamente, fue casualidad que aquellos hombres entraran a esa casa. Dios condujo a estos hombres con un propósito. Y allí, en ese hogar entonces, en la casa de Rahab, la salvación no solamente de su vida, sino de sus almas. Llegó y hasta la fecha, la vida de esta mujer sigue siendo relevante, porque vuelvo y digo, una de las grandes muestras de amor y misericordia que Dios tuvo con ella es que no solamente se adherió al pueblo de Dios, sino que pertenece a la genealogía de nuestro amado Rey. Pertenece, es tan lindo ver la misericordia de Dios plasmada en las páginas bíblicas. Y esta invitación está abierta para todos. De repente nos sentamos a lamentarnos de tantas cosas y tantos pecados que hemos hecho y pensamos que no hay perdón para nosotros. Pero con estos relatos bíblicos el Señor nos quiere hacer recordar que para ti también hay oportunidad de cambio, de adherirte al pueblo de Dios y ya no tener esas prácticas que lo que hacen es entristecer nuestra alma y cerrar la puerta a la salvación. Esas prácticas hacen eso, pero Dios, que es un Dios de amor y misericordia, nos llama. Y cuando nosotros escuchamos las grandezas que Dios ha hecho para con su pueblo, esa fe nace en nuestros corazones. Por muy rojos que sean nuestros pecados, nos dice el profeta Isaías, por muy rojos que sean nuestros pecados, el Señor promete convertirlos en blancos, con esa transformación gloriosa que solamente en Dios se puede alcanzar. Entonces esa invitación está actual, está vigente para adherirte al pueblo de Dios y alcanzar entonces esa salvación que es gratuita y está disponible a todo, porque esta mujer no le pagó en nada a estos hombres. Ella confesó, hizo su confesión de fe, palabras hermosas. Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Preciosa confesión de fe, hermano. Cuando nosotros llegamos a este nivel de entender la grandeza de Dios y lo pequeñito que somos ante su presencia, nos humillamos hasta lo más bajo y el Señor nos ensalza, nos adopta como hijos en el amado. Así que son preciosas las historias de verdad que disfrutamos de conocer y recordar que Dios de lo más vil y despreciado tomó para avergonzar a aquellos que se creen sabios, a aquellos que se creen grandes. Y aquí tenemos entonces este ejemplo palpable de la conversión de esta mujer. Seguimos entonces con el relato bíblico y vamos avanzando al capítulo 3 del libro de Josué. Escuchemos. Josué capítulo 3. Y levantóse Josué de mañana y partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, él y todos los hijos de Israel, y reposaron allí antes que pasasen. Y pasados 3 días, los oficiales atravesaron por medio del campo y mandaron al pueblo diciendo: Cuando viereis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de la medida de 2000 codos, y no os acercaréis a ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: Desde aqueste día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como fui con Moisés, así seré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hubieres entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán.
Y Josué dijo a los hijos de Israel: Llegaos acá y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, y al eteo, y al heveo, y al pereceo, y al gergeseo, y al amorreo, y al jebuseo. Y aquí, el arca del pacto del señoreador de toda la tierra pasa el Jordán delante de vosotros. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, de cada tribu uno, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, señoreador de toda la tierra, fueren asentadas sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se partirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que partiendo el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, y los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se pararon como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y los que descendían a la mar de los llanos al mar salado. Se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó en derecho de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bueno, tenemos acá información muy valiosa sobre esta historia que de verdad les digo, hay historias en la Biblia que cautivan, son hermosas. Y en el Antiguo Testamento, pues esta que hace alusión a aquella mujer que tenía una vida bastante triste, bastante gris, podemos ver cómo Dios, del linaje de Judá, de la tribu de Judá, cómo Dios fue tejiendo una manera especial. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, recordemos que Jesucristo desciende de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y Tamar, quien había sido viuda porque se había casado con uno de los hijos de Judá, ella era una mujer cananea. Recordemos que ella era cananea y ella también se disfrazó de prostituta porque veía que no había tenido hijos, y el último hijo que ya había crecido y su suegro no se lo había dado, pues entonces ella se disfraza y así Dios le concede a ella la oportunidad de concebir gemelos, de los cuales viene nuestro Señor Jesucristo, de la descendencia de Fares. Y entonces acá notamos que en esta mujer que también cananea, Rahab, de profesión pues tristemente conocido como una mujer que se prostituía, ella entonces confiesa la grandeza de Dios, y al adherirse al pueblo de Dios, entonces ella se casa con un hombre llamado Salmón, del cual nació Booz. Y luego, miren lo que es todas estas mujeres que vienen de la genealogía de Jesucristo. Y luego este hombre, Booz, toma por esposa a Ruth Moabita, también mujer gentil. Y de ella nace Obed, y de Obed entonces nace Isaí, quien fuera el papá del rey David. Entonces Ruth pasa a ser bisabuela de David y Rahab pasa a ser tatarabuela de David. Entonces fíjense, todas estas mujeres pertenecen al linaje de Jesucristo. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 1 nos revela estas verdades. Y Dios entonces, de aquella gran mujer santa de Dios, de María, entonces allí viene nuestro amado Dios.
esto nos da a entender, hermano, que solamente la fama de Rahab era notorio para olvidarse de ella. Pero Dios en su misericordia, esa gracia redentora de Dios, la hace convertir en una gran heroína de Dios. Y pasa entonces de ser una ramera a ser parte del linaje real de nuestro amado Salvador. Entonces, hermano, estos pincelazos que nosotros podemos ver en las páginas bíblicas connota la grandeza de Dios, como Dios de lo más vil y despreciado, como de una profesión tan triste, el Señor transforma, porque vuelvo y repito, no quiere decir que Rahab llegó al pueblo de Dios, de Israel, y siguió en su profesión. No, eso quedó en el pasado, eso quedó derrumbado junto con las murallas que rodeaban Jericó. Y el Señor entonces en ella hace una obra especial. Así es nuestro Dios. Aunque la sociedad vea en ti miseria, el Señor ve en ti grandezas. Así es la obra de Dios. Dios es bueno y Él solamente con un toquecito hace una transformación gloriosa en cada uno de sus hijos. Y bueno, ya estamos para terminar entonces, ya en el tercer capítulo de esta serie del libro de Josué, maravillosa, tiene hermosuras con las cuales nos podemos deleitar en Dios. Aquí entonces Josué de mañana levantóse, él y todos los hijos de Israel, y se movieron de allí, de la tierra de Moab, donde estaban ellos, y vinieron hasta el Jordán, y allí se quedaron reposados antes de pasarlo allí. 3 días se quedaron, y los oficiales entonces recorrieron todo el campamento. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, ellos mandaron al pueblo y le dijeron que cuando viniera ya Dios a través del arca del pacto, los levitas y los sacerdotes, que eran los que los llevaban, ellos tenían que salir al lugar y marchar en pos de el arca. Recordemos que en el mandato de Moisés estaba entonces la columna de fuego en la noche y la nube en el día, pero entonces ahora está la presencia del Señor representada por la hermosa arca del pacto. Esto era lo que dirigía al pueblo entonces ahora, y ellos tenían las personas adecuadas a esto, o los encargados de manipular esto santo, esta representación, entonces serían los levitas. Y Josué entonces le dijo al pueblo: santificaos. ¿Saben por qué? Porque mañana Jehová hará entre nosotros maravillas. Eso pasa así como cuando vienen eventos gloriosos de nuestra iglesia y uno siente la necesidad de acercarse, de presentarse en ayuno, de estar en meditación, y es algo que uno se desprende de toda cosa cotidiana para acercarse a Dios. Entonces Josué insta al pueblo: santificaos, porque ustedes van a ver mañana las grandezas que Dios va a hacer con su pueblo. Y entonces él habló a los sacerdotes y le dijo: tengan el arca del pacto, y van a pasar ustedes delante del pueblo para que el pueblo sea guiado, sea la guía, sería entonces el arca del pacto. Y Jehová se le manifestó a Josué y le dice: mira, a partir de este día yo voy a comenzar a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que ellos entiendan que así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Qué manera el Señor de hablarle a este líder, a este guía, así, para que el pueblo entienda. Qué manera, qué compromiso, cómo estaría el corazón de Josué al tener ya la confirmación de la asistencia divina de Dios. Tú vas a mandar mañana a los sacerdotes para que lleven esta arca, y le vas a decir que cuando ellos entren hasta allá, hasta el borde del agua del río Jordán, se van a parar. Y así lo hizo Josué. Le dijo a los israelitas: acérquense y escuchen la palabra de Jehová nuestro Dios. Eso es lo principal, escuchar para obedecer la voz de Dios. Y entonces Josué le dijo: van a conocer que Dios, el Dios de los vivientes, está en medio de ustedes,
y que Él va a echar delante de ustedes a todos los cananeos, a los heteos, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y al jebuseo. Ustedes van a darse cuenta cómo Dios va a hacer en este pueblo grandes proezas, seguirá haciendo, porque Dios desde que sacó a su pueblo no ha cortado su mano y sigue haciendo actos gloriosos que benefician a su pueblo. Y entonces ellos tomaron de las 12 tribus, cada uno tomaron a un representante. Y entonces cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, ellos entonces llegaron hasta allí a pisar el agua del Jordán se dividió desde arriba en un montón. Y cuando esto sucedió, entonces todo el pueblo pasó el río allí, mientras los sacerdotes estaban con el arca del pacto. Otro acontecimiento sobrenatural excepcional que Jehová manifestó a sus hijos. Y entonces cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y ya los pies de los sacerdotes que llevaban el arca ya fueron mojados a la orilla del agua, entonces, ¿qué sucedió? Las aguas que venían de arriba se detuvieron así en un montón bien lejos desde la ciudad. Y así entonces ellos acabaron y vieron esta manifestación que pasó con el pueblo de Dios. Argumento fiel para servirle a Dios y tomar posesión de lo que Él les había entregado. ¿Qué más manifestación tenía entonces el pueblo de Dios? Que Jehová era quien guiaba y la naturaleza por Dios dominada. Así de bueno y maravilloso es nuestro Dios, así de bueno y maravilloso es nuestro Dios. Relatos que al adentrarnos a las páginas bíblicas, hermanos, hacen que nuestra fe aumente y que nosotros podamos considerar cada uno de los acontecimientos sobrenaturales que Dios ha mostrado a sus hijos. Ha hecho grandezas y proezas, y eso que entendió a esta mujer solamente con oír esta fama que hizo de nacer en ella la fe, cuanto más nosotros que diariamente estamos sumergiéndonos en las páginas bíblicas para que nuestra fe vaya en aumento y Dios de nuestro caminar se pueda agradar y que podamos entender eso que entendió el apóstol Pablo. Señor, ya no vivo yo, tú eres el que estás haciendo una obra transformadora en mí. ¿Por qué? Porque eso es el poder de la palabra de Dios. Con el poder de la palabra de Dios, aquellos mudos hablaron, aquellos leprosos fueron sanados, aquellos hombres que tenían una vida desordenada fue transformada por Dios. Y aquí podemos entonces ver cómo Dios no acorta su mano para seguir haciendo majestuosas obras en su pueblo. Así de bueno es nuestro Dios. Y ese es el Dios al que nosotros servimos. Nosotros no tenemos aquí un palo, un yeso, un pedazo de oro. Nosotros tenemos al Dios que conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y aún nuestros suspiros no le son ocultos. Y esto es maravilloso, hermano, entrar cada día a conocerle a través de sus páginas nos hace aumentar nuestra fe. Dios nos ayude y nos mantenga siempre, así como nos narra el libro de los Hechos de aquel pueblo que una vez que conoció la palabra de Dios, ellos indagaban a ver si eso era verdad en la Escritura. Así que nosotros podamos indagar de las grandezas de Dios diariamente. Bueno, vamos entonces ya a tener la oración de cierre. Si Dios nos concede la vida, mañana seguiremos con los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Josué. No se lo vaya a perder. Realmente están lindísimas todas estas conquistas, toda esta manera en que Dios se manifestó a su pueblo. Nos hace ver la mano poderosa de Dios. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué Dios no de una vez mató a todo ese pueblo? Y ya, si Dios tiene poder, claro que tiene poder. Hermanos, si un solo angelito mató 185,000 del ejército de Asiria, claro que tenía poder para desarraigar o hacer morir a toda esta gente, pero el Señor nos manda a la batalla, porque Él es nuestro general. Y Él quiere entonces que nosotros nos esforcemos y
y seamos valientes. ¿Para qué? Para así comprobar su asistencia. Allí está a nuestro lado como poderoso gigante para ganar nuestras batallas. Vamos a tener la oración entonces de cierre para saludar a todos los hermanos que están en conexión con nosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido de estar en esta hora, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te adoramos y te bendecimos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Perdona nuestros pecados, Señor, faltas, errores cometidos, porque reconocemos que delante de ti no hay hombre que no peque en palabras, en pensamientos, en acciones. Oh Dios, considera nuestra frágil humanidad y ayúdanos cada día a moldearnos de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Bendice cada oyente, está en tus manos, oh Dios. Presentamos a cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, oh Dios, delante de ti están muchos hermanos pasando por dificultades, pero en tus manos, Señor, estamos seguros. Concédeles la fe suficiente para poder ver actuar a favor de sus diferencias y de sus dificultades. Solo tú, Señor, puedes resolver las situaciones adversas y confiados en ti haremos grandes proezas. No nos abandones, Señor, quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guardes desde ahora y para siempre. Amén.